Quisiera referirme hoy a la captura de carbono por parte de la ganadería Pasto. Este sector productivo ha estado bajo ataque de una leyenda negra que comenzó con un artículo de FAO, cuyo título era La larga sombra del ganado, que básicamente acusaba a la ganadería a ser un actor principal en la generación de gases de efecto invernadero y por lo tanto en el indeseado proceso de calentamiento global del planeta. Eso, a medida que pasó el tiempo, de aquel artículo hace más de 20 años, y aprendimos más y tuvimos disponible mejor evidencia empírica, resultó que estaba completamente equivocado. Pero veamos por qué. Todo comienza con una planta que gracias a la fotosíntesis, hay que reconocer que una hoja verde hoy de una planta es un panel solar muchísimo mejor, más eficiente que el mejor panel solar que hoy podemos producir. Con esa energía que captura del sol la planta con la fotosíntesis, toma el CO2, anhídrido carbónico, de la atmósfera, CO2 que está en la atmósfera, lo captura, parte la molécula, retiene el carbono, libera el oxígeno. De sus raíces toma el agua, H2O, parte la molécula, retiene el hidrógeno, libera el oxígeno y con cadenas de carbono e hidrógeno, más algunos otros minerales, por supuesto, crea su cuerpo. Y básicamente ese es el mismo proceso que viene de la noche de los tiempos. Esas cadenas de carbono e hidrógeno presentes en las selvas de hace 50 millones de años, que por alguna razón se desmoronaron, se destruyeron, quedaron enterradas hace 50 millones de años, según la presión recibida, esas cadenas de carbono e hidrógeno se transformaron en carbón, petróleo o gas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros extraemos algo que estaba enterrado hace 50 millones de años y lo quemamos, por ejemplo, en un motor a explosión, ¿qué quiere decir quemar? Oxidar. A esas cadenas de carbono e hidrógeno le agregamos oxígeno y creamos CO2, creamos anhídrido carbónico, que no estaba en la atmósfera ahora, porque hace 50 millones de años había desaparecido porque quedó enterrado en combustibles fósiles. Entonces, cada vez que quemamos, cada vez que en un motor a explosión estamos utilizando combustibles fósiles, en una caldera utilizamos carbón, estamos liberando CO2 a la atmósfera que no estaba allí. Seguimos agregando molécula a molécula, acumulativo, ese gas que tiene un efecto invernadero, que quiere decir las radiaciones solares llegan, pegan en la Tierra, rebotan y se van. Si se fueran del todo, acá sería helado. Por suerte hay una atmósfera que retiene parte de ese calor. Ahora, si agregamos exceso de gases de efecto invernadero, o sea que evitan que las radiaciones atraviesen la atmósfera y se vayan, el clima se va calentando. Entonces, ¿qué sucede? Ese anhídrido carbónico adicional lo vamos incorporando en la atmósfera y creamos el problema. Pero cuando la planta crea su cuerpo con carbono e hidrógeno del CO2 y del agua, viene un rumiante y se la come. Digiere esa planta y a lo largo del intestino, proceso de la digestión mediante, libera metano, CH4, carbono, hidrógeno, que va a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero más poderoso que el CO2, pero dura 10 años. El CO2 dura 1000 en la atmósfera. Al cabo de los 10 años, ese metano que la vaca emitió, porque lo comió de la planta, que lo tomó del CO2 existente, ese metano vuelve a ser CO2 10 años después cuando el metano se deteriora en la atmósfera. Por lo tanto, primero, era CO2 que ya estaba en la atmósfera, no fue CO2 nuevo que liberamos. Segundo, en 10 años volvió a ser CO2. Y por lo tanto, si no agregamos un crecimiento del stock de vacunos, ese ciclo ya está equilibrado. No estamos agregando efecto invernadero al planeta manteniendo los stocks de vacunos como están. Además, investigaciones recientes están mostrando que el efecto de los rayos de onda corta que llegan a la Tierra, infrarrojo, al pegarle al gas metano en la atmósfera, reducen muy significativamente su capacidad de efecto invernadero. Por lo tanto, todo esto sumado muestra que el metano no es parte del problema del calentamiento del planeta como nos lo han querido hacer creer y en realidad muchos han creído. Por lo tanto, cuando avanzamos en el proceso de estudiar a fondo qué pasa con el carbono en la ganadería Pasto, encontramos
científicamente demostrado, y estamos listos para avanzar a certificar bonos de carbono y venderlos, que la ganadería a pasto bien manejada fija más carbono que el que emite, y por lo tanto es una solución al problema del calentamiento global y no parte del problema del calentamiento global.